Sean bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a ver lo que son los números naturales y también los números enteros. Los números naturales son aquellos que nos permiten contar los elementos de un conjunto. En este caso ya conocemos a los números naturales. El 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tengo 3 lápices, tengo 5 borradores, tengo 16 pantalones. A eso se refiere con aquellos números que nos van a permitir contar elementos que son parte de un conjunto o son parte de un universo en todo caso, ¿no? El universo de los pantalones, el universo de las monedas, el universo de los vasos, etc, etc, etc. Bien, para representar al conjunto de números naturales, es decir, a todos aquellos números, para representarlos, en este caso usamos una letra N, la letra N mayúscula, ¿no? N mayúscula significa conjunto de números naturales, ¿sí? Es la representación de todos los números naturales. Bien, seguimos. En este caso vamos a mostrar los números naturales del 1 en adelante, ¿no? Muchas personas consideran al 0 como natural, en mi caso no, y es que como se explica en varios videos, depende mucho de para qué es la utilidad del 0, si es necesario que sea o no natural. En mi caso no va a ser natural, porque estaría rompiendo mi regla de que son cosas que nos permiten contar. Pero si alguno lo considera como natural, no hay ningún problema. Seguimos, vamos a pasar ahora a los números enteros, y es que los números enteros son en realidad los números naturales, pero con signo cambiado, es decir, con signo negativo, y también obviamente considera a los de signo positivo que ya hemos visto acá. Es decir, estos números enteros se usaron durante los siglos 6 y 7, los hindúes han sido los pioneros, es decir, ellos han utilizado primero cantidades negativas para representar deudas, es decir, antiguamente si se tenía una deuda, los hindús no sabían cómo iban a representar esta deuda, por ende la representaron a partir de cantidades negativas, en este caso números negativos. Vamos a ver, los números enteros son números naturales, como ya les dije, son estos mismos números pero con sus inversos, es decir, con signo cambiado y también considerando al cero. Para representar a los números enteros vamos a utilizar lo que sería la letra Z. Z es el conjunto de números enteros y en este caso hay que distinguir dos Z's, ¿sí? Primero, pero vamos a hablar del conjunto de números enteros. En este caso, si se dan cuenta, la recta o los números o el conjunto ya es diferente. En los números naturales empezábamos desde el 1, acá empezamos desde el infinito, ¿sí? Desde el menos infinito en todo caso, vamos atravesando todos los números hasta llegar al menos 3, al menos 2, al menos 1, al 0 y empezaríamos con lo que son los números naturales. Entonces está bien, es correcto decir que el conjunto de números naturales vive dentro del conjunto de números enteros, es decir, los números enteros son los naturales con sus inversos y también con el 0. Seguimos, tenemos los enteros positivos, son aquellos números enteros que tienen el signo más por delante o en todo caso no se pone el signo como se muestra en este caso. Los enteros negativos son los opuestos de esos enteros positivos y son aquellos que tienen un menos por delante, ¿sí? Los enteros positivos empiezan desde el 1 hasta el infinito y los enteros negativos desde el menos infinito hasta el menos 1. Y bueno, el 0 no está considerado ni como positivo ni como negativo. ¿Sí? Seguimos. Vamos con la representación numérica de números enteros en la recta numérica, ¿sí? Nosotros conocemos la recta numérica. Esta es la recta numérica para números enteros, es decir, solo está considerando a los números enteros, al 0, al 1, al 2, al 3 en adelante, al menos 1, al menos 2, al menos 3 hacia atrás a los otros números, ¿no? Bien, los enteros positivos en este caso son aquellos que se encuentran a la derecha del 0, es decir, después del 0, los que van hacia la derecha son los positivos y los enteros negativos son aquellos que se van al otro lado, es decir, que se van a la izquierda de lo que sería el 0. ¿Sí? Vamos con un concepto importante que es el valor absoluto y opuesto y el número opuesto o valor opuesto de un número entero. ¿Sí? Primero vamos con el valor absoluto. El valor absoluto también lo pueden llamar módulo, es decir, es el tamaño del número entero. O dicho de otro modo, es la distancia que existe desde ese número hasta el 0. ¿Sí? Vamos a verlo con ejemplitos.
Este es el símbolo del valor absoluto. Son dos líneas, son dos barritas si quieren, que recubren al número. El número estaría por dentro de las barritas. Bien, en este caso, si yo tengo un número entero positivo, su valor absoluto es el mismo número. Pero si yo tengo un número entero negativo, su valor absoluto es el opuesto, es decir, es positivo, ¿sí? Lo único que hay que hacer es ver el valor absoluto de un número entero, en cualquier caso, siempre va a ser el mismo número, pero con signo positivo, ¿sí? Bien, vamos a algunos ejemplos. El valor absoluto de más 5 es 5, el valor absoluto de menos 4 es 4, el valor absoluto de 0 es 0. ¿Pero por qué? ¿Por qué los números negativos en este caso están teniendo lo que sería el valor absoluto positivo? Y es que esto va por el concepto. No se olviden que es la distancia del 0 a ese número o de ese número al 0, distancia. En todo caso, no hay distancias negativas. Si bien hay trayectorias negativas, no hay distancias negativas, ¿sí? Por ende es que siempre se pone como positivo. Vamos con lo que sería el opuesto de un número. El opuesto de un número, en todo caso, es: tengo dos números, ¿sí?, que son opuestos cuando están situados a la misma distancia del 0. Y para que se entienda mejor, un número es opuesto del otro si, por ejemplo, simplemente le cambias el signo. Es decir, el número opuesto del 5 es el menos 5, le estoy cambiando el signo. El opuesto del raíz de 7 es menos raíz de 7, el opuesto de 8 es menos 8, etcétera, 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 ¿sí? Vamos a ver unos opuestos. Si me dan el opuesto de 3, el opuesto de 3 es menos 3. ¿Por qué? Porque contemos la distancia que hay del 3 al 0 y del 0 al menos 3. Hay 3 unidades de distancia para cada lado, para el lado derecho, para el lado izquierdo. Por eso es su opuesto. El opuesto de 1 en todo caso es menos 1, ¿sí? Y de menos 1 sería 1. ¿Por qué? Porque están a la misma distancia del 0. Bien, vamos a la última o el último punto, que sería el sistema de coordenadas en los números enteros. Un sistema de coordenadas cartesianas, de coordenadas rectangulares, es aquel que nos va a permitir poner puntos que pertenecen al plano y que se puedan representar como un par ordenado de números. Vamos a ver un ejemplo. Este sería mi sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Mi sistema de coordenada cartesiana tiene dos ejes: el eje horizontal, el eje vertical, ¿sí? Tiene dos ejes. Y tengo también la representación por medio de dos números. El primer número hace referencia al eje horizontal. El segundo número hace referencia al eje vertical. Bien, el primer número, como les dije, es o representa al eje horizontal, también llamado eje de abscisas, también llamado eje X. Mientras que el segundo número, en este caso representado por B, representa al eje de las ordenadas, eje vertical o eje Y, ¿sí? Tanto ordenada, que sería eje X, como abscisa, eje Y, de un punto cualquiera se llama coordenada del punto en el plano. Estamos trabajando en el plano en dos dimensiones, por ende tienen que haber dos elementos: el eje horizontal y el eje vertical, ¿sí? Hay que ser claros, los pares ordenados no son conmutativos, es decir, si yo pongo A, B, no es igual que decir B, A, son dos cosas diferentes. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a representar o graficar los siguientes puntos: el punto 2, 3, el punto menos 4, 5 y el punto menos 2, 2. Lo primero que hago es hacer mi sistema de coordenadas. Y me dicen 2 en el eje horizontal. Entonces cuento 2 unidades en el eje horizontal y me dicen 3 unidades en el eje vertical. Como ya estoy en el 2, en 2 unidades del eje horizontal, me muevo en 3 unidades hacia arriba. Ese sería el punto A, el que está en 2 y 3. El punto B dice menos 4, 5. Me desplazo menos 4 unidades en el eje horizontal, menos 4 unidades, es decir, hacia la izquierda, y desde ahí me desplazo 5 unidades hacia arriba en el eje vertical. Por último, el punto C, menos 2, me desplazo 2 unidades hacia la izquierda en el eje horizontal y me desplazo 2 unidades hacia abajo en el eje horizontal, ¿sí? Muy bien. Así que eso sería todo. No olviden darle me encanta al vídeo, comentar aquí debajo, suscribirse al canal para más contenido y nos vemos hasta la próxima. Un saludo.